Galletita Cultural de Naropo. Muy buenas tardes, de nueva cuenta, a nuestros amables seguidores que semana con semana, o más bien cada vez que podemos, nos acompañan en las galletas culturales que muy gustosamente elaboramos para todos ustedes, por diferentes lugares de México, de la ciudad y de sus alrededores. El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el corazón de la ciudad, el centro de México, el vértice donde se da toda la vida social y política del país, el Zócalo capitalino. Como podrán imaginarse, venimos a este lugar a tocar una de tantas historias que se dan aquí. Sería imposible terminar galletas culturales únicamente hablando de todas las historias que ocultan los portales, de las historias que conlleva la catedral, de las historias que oculta y que podría contarnos el mismo Zócalo de la Ciudad de México, y obviamente de las historias que nos puede contar Palacio Nacional, este tremendo edificio donde se ha dado cita el poder y el gobierno de este país desde mucho antes de que se considerara México. Y es precisamente el día de hoy que venimos a contar una pequeña anécdota, una pequeña historia, que no sé exactamente si será verdad o será mito, acerca de este palacio, y que le hace un pequeño guiño a una nación sudamericana. Y tocamos este tema porque el pasado 28 de julio fue el aniversario patrio en el que se conmemoran 200 años de Perú, nuestro país hermano, como nación independiente. Y es por eso que esta galletita del día de hoy se la dedicamos a los peruanos, a nuestros hermanos peruanos, que comparten con nosotros, con los mexicanos, una larga historia prehispánica, colonial y moderna. Así que espero que les guste esta galleta y desde aquí, desde el corazón de México, les damos la bienvenida a Palacios y Prisiones. Palacio Nacional, este edificio que representa el poder del gobierno y de la fuerza política de México. Los presidentes se dan cita aquí cada 16 de septiembre para dar el grito de la independencia. Desde antes de que llegaran los españoles, en este sitio se levantaba el Palacio de Moctezuma Xocoyotzin. En verdad era su segundo palacio. El primer palacio de Moctezuma se encontraba del otro lado de la catedral, en aquella esquina donde se ve ondeando la bandera de México, no sé si la alcanzan a apreciar. Ahí se encuentra el actual edificio del Monte de Piedad. Ahí se encontraba el palacio de Axayácatl. Axayácatl era un emperador prehispánico, un emperador mexica, o tlatoani mexica, que era el padre de Moctezuma Xocoyotzin. A la muerte de Axayácatl, obviamente, ese palacio pasó al poder de Moctezuma. Y los españoles, una vez que llegaron aquí, a México Tenochtitlan, para diferenciar ese palacio del que se encontraba aquí, lo nombraron como Casas Viejas de Moctezuma y Casas Nuevas de Moctezuma. Se dice que era tal el tamaño de este palacio de Moctezuma que Cortés nunca lo recorrió en su totalidad, a pesar de haber entrado en él unas 4 veces y caminado durante prácticamente todos esos días. Hernán Cortés mismo, en sus cartas de relación, nos dice: tenía dentro de la ciudad sus casas de aposamientos tales y tan maravillosas que me parecía casi imposible contar la bondad y grandeza de ellas, y por tanto solo me pude expresar cosa de ellas diciendo que en España no hay nada semejante. Uno de los lugares más hermosos dentro de las casas reales era el oratorio, que estaba cubierto de planchas de oro y plata, casi tan gruesas como el dedo, y adornadas con esmeraldas, rubíes y topacios. En la segunda carta de relación, Hernán Cortés menciona: tenía un muy hermoso jardín con ciertos miradores que salían sobre él, y los mármoles y losas de ellos eran de jaspe muy bien obradas. Había en esta casa aposentamientos para 2 muy grandes príncipes con todo su servicio. El historiador Francisco López de Gomara detalla en Historia de la Conquista de México: tenía 20 puertas que responden a la plaza y calles públicas.
3 patios muy grandes y en él una muy hermosa fuente. Había en él muchas salas, 100 aposentos y 100 baños. Y describe espacios donde se criaban aves de agua dulce, salada, de caza y rapiña, estanques con animales de pantano, jaulas y fosas con todo tipo de mamíferos y reptiles. También habitaciones en las que se guardaban los granos y los tributos, capillas, oratorios y casas de armas. Menciona que el servicio de Tlatoani constaba de más de 1 millar de mujeres, 600 señores con sus criados, tesoreros, contadores, receptores y personas especiales para su diversión. El Palacio Nacional delimita del lado norte con la calle de Moneda. Y en esa calle de Moneda se encuentra el Museo Nacional de las Culturas, un museo muy recomendable y que forma parte de Palacio Nacional. Bueno, en el año 2008 todavía se encontró dentro de los cimientos de ese museo, del Museo Nacional de las Culturas, la Casa de Negrida. ¿Qué es la Casa de Negrida? Son los restos de uno de los cuartos de las casas nuevas de Moctezuma. Y toma ese nombre de Casa de Negrina porque es un sitio, es un cuarto que es completamente de color negro y presenta ausencia de luz. Un sitio donde los grandes historiadores y arqueólogos dicen que es donde el emperador Moctezuma se retiraba a meditar y reflexionar. Años después se da la conquista y la destrucción de México Tenochtitlán, y con él, este gran palacio, las casas nuevas de Moctezuma, son destruidas. Hernán Cortés comienza a edificar su casa y sus aposentos. ¿En dónde más? Pues en el lugar donde anteriormente tenía sus aposentos el emperador. Ahora sí que reemplazar la figura antigua con la figura moderna, que es una práctica que utilizaron no solamente en la política, sino también en la religión. Entonces, Hernán Cortés construyó su primera casa sobre los restos del Palacio de Axayácatl y su segunda casa aquí, sobre los restos de las casas nuevas de Moctezuma. Y años después, esta construcción que realiza Hernán Cortés pasa a manos de la corona española, tomando el nombre de Palacio Virreinal. En 1821 se da la independencia de México y el nombre de este palacio cambia de Palacio Virreinal a Palacio Imperial, en honor al primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Más adelante, en el año de 1824, se firma la primera Constitución de México y se le cambia, según los decretos que se estipulan en ella, el nombre, ya que todo aquello que tuviera el nombre de virreinal se debía de cambiar a nacional. Pero bueno, basta de historia y vamos a hablar un poco acerca del tema que nos lleva el día de hoy. Se dice, y existe una historia que cuenta que cuando los españoles comenzaron a construir no nada más este edificio, sino cualquiera en la Nueva España, tenían que tener autorización del gobierno de la corona española. Entonces el procedimiento era este: elaboraban los planos respectivos, los enviaban a España, España los autorizaba y se regresaban, y ya con la firma de autorización de la corona española comenzaban a edificar y a construir. Bueno, se dice que los planos del que era este edificio, del primer palacio, se elaboraron, se mandaron a España buscando esa autorización. Pero la leyenda nos cuenta también que otras colonias españolas hacían lo mismo, y entre ellas, en Sudamérica, el virreinato de Perú hizo lo propio porque necesitaba construir una cárcel. Así que ambos planos, tanto el del Palacio Nacional de México o el Palacio de Gobierno de México, en aquel tiempo no era nacional, y el plano de la cárcel de Perú, viajaron a España. Ambos planos se autorizaron y en algún punto del recorrido se enviaron equivocadamente, de forma que a México llegó el plano de la cárcel de Lima y a Perú llegó el plano del Palacio Nacional de México. Sin darse cuenta del error, cada uno de los países comenzó la construcción respectiva, hasta que muy tarde se dieron cuenta, aquí en México, que toda la cimentación y el inicio de la construcción que estaban realizando no correspondía al Palacio Nacional de México, sino correspondía a una cárcel. Y esa es una de las explicaciones de por qué en la parte inferior del Palacio Nacional tenemos ventanas pequeñas y flanqueando las puertas tenemos
ese tipo de torres vigías. Si vemos la imagen así como está, sin considerar la parte superior, podemos ver que esta construcción no corresponde como tal a un palacio, correspondería más bien a una cárcel, obviamente forzando un poco la imaginación. Cuando se dieron cuenta del error, rápidamente dejaron de realizar la obra tal y como señalaban los planos y comenzaron a tratar de componer todo sobre la marcha, tratando de dar solución al error que se había cometido. La primera vez que escuché acerca de esta historia fue por un profesor de la universidad, el profesor Mariano del Cueto, que dudo mucho que me esté mirando en este momento, pero aquí le mando un cordial saludo. Él fue la primera persona en una clase de arquitectura del siglo XVI que nos comentó este curioso hecho histórico que unía a los virreinatos de México y de Perú. Aunque he estado investigando al respecto, no logro encontrar información fidedigna que dé certeza a esta pequeña historia. Sin embargo, sí he encontrado otros artículos donde nombran también esta historia que el profesor Mariano del Cueto nos contó cuando estaba en la universidad. ¿Cómo era el diseño original? Bueno, nadie lo sabe certeramente, pero de lo que sí podemos hablar son de las formas y de los diseños y aquellos eventos que condicionaron el resto de la construcción del Palacio Nacional. Por ejemplo, podemos ver una pintura de Cristóbal de Villalpando del año de 1695, en donde se puede apreciar el incendio y la destrucción parcial provocado por los inconformes con la situación del país. Eso se dio en el año de 1692 y como pueden ver en la pintura, Palacio Nacional está prácticamente derruido. A mí me parece especialmente interesante recorrer la historia de los edificios en base a pinturas. Aquí en esta pintura pueden observar también dos puntos muy curiosos. Pueden ver un mercado que originalmente se presentaba en un costado del Zócalo capitalino. Es el mercado del Parián. Aunque no lo crean, había un mercado que años después, por órdenes del presidente Santa Anna, fue demolido. Y también como a un lado de Palacio Nacional, literalmente, corría una acequia, que era la conocida como acequia real. Una acequia es una especie de pequeño río artificial que se utilizaba para riego de cosechas y siembras. Recordemos que México Tenochtitlán está levantado sobre un lago y por esas acequias o por esos canales traían los comerciantes su fruta y su verdura desde la Viga o de Xochimilco a vender. Otra pintura curiosa que podemos observar es obra de Pietro Gualdi. Aquí podemos ver una litografía. Palacio Nacional todavía en esta época, alrededor del año de 1838, 1848, no tenía el último piso. Es una representación muy fidedigna la que hace Pietro Gualdi, pues no nada más son construcciones, sino también son personas y se retrata la forma de vida de aquella época. Y existen muchas curiosidades, por ejemplo, ¿qué es eso que está en el centro de la Plaza del Zócalo? Por otro lado, ¿qué es esto que se localiza a un costado de la Catedral Metropolitana? Parece insignificante, pero alguien lo reconoce a pesar del tamaño que tiene. ¿Y qué es esto que está aquí? ¿Qué bandera es la que tendría que ondear sobre Palacio Nacional? ¿No tendría que ser la bandera mexicana? En el año de 1847 se dio la intervención de Estados Unidos a México, en la cual perdimos la mitad del territorio. El ejército de Estados Unidos invadió el país, llegó hasta aquí, hasta la Plaza Central, y quitó la bandera mexicana y colocó su propia bandera. Y eso es lo que representó Pietro Gualdi. Curioso, ¿no? He estado pensando incluso en hacer una galleta cultural únicamente de la obra de Pietro Gualdi, puesto que tiene un factor de relevancia. Entre todas las pinturas y litografías que realizó mientras vivía aquí, muestra en ellas una gran cantidad de secretos y de curiosidades. Finalmente, en el año de 1926, se concluye y se construye el último piso de Palacio Nacional. Se realizó con un estilo neocolonial, tratando de dar un toque nacionalista. Es por ello que a los costados del escudo nacional que se encuentra allá arriba, se encuentra la escultura de dos caballeros. A la izquierda, un caballero águila, representando la fuerza prehispánica, la historia prehispánica de México. Y a la derecha, un conquistador español, representando la fuerza española y la fuerza de la corona que nos vino a conquistar. ¿Por qué se realizó ese último piso? Bueno, nos vamos a remitir a otra de las galletas que hemos elaborado. Si ustedes observaron la galleta del brazo de Obregón,
hablamos un poco acerca de la historia de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón y de la guerra cristera que se realizó en aquellos tiempos. Plutarco Elías Calles ordena que se construya este último piso, donde además se alojaba la campana de Dolores, donde el cura Miguel Hidalgo dio el grito de la independencia, por la simple y sencilla razón de que el poder político no podía tener una altura menor a la de catedral. No alcanza de todas formas la altura de la catedral, pero es una forma de tratar de que en este país, que es laico y donde existe libertad religiosa, ninguna religión se coloque por encima del poder político de México. Y esa es la razón de que Palacio Nacional haya tenido un piso más. Y esa es la historia que responde y de la que podemos tener constancia de cómo el diseño que se dice originalmente era una cárcel, poco a poco fue cambiando, poco a poco fue adaptándose hasta tener lo que el día de hoy es Palacio Nacional. Observe, por ejemplo, cómo en el extremo izquierdo tenemos entre la Puerta Mariana y la esquina, tenemos 3 ventanas en el vano central. Y en el otro costado, entre la puerta lateral y la esquina, tenemos 4 ventanas. Aquí al centro, entre la puerta principal y la segunda puerta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ventanas. Y en este otro costado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ventanas. Esto es propio de un palacio. ¿No les da curiosidad? Yo no sé si sea verdad esta pequeña historia acerca de la prisión de Lima y del Palacio Nacional de México. De hecho, he estado investigando para ver si encuentro alguna referencia a esta historia, pero desde la perspectiva peruana, buscando en artículos de Perú y en documentos de Lima por internet, tratando de encontrar referencia a esta misma historia. No he tenido suerte de localizar una. Así que a los amigos peruanos, a quienes felicitamos muy cordialmente por el bicentenario de su independencia, si hayan escuchado alguna historia al respecto o algún dato que pueda ser de interés, por favor, háganoslo saber. ¿Quién sabe? Tal vez alguno de ustedes tenga el dato que hace falta, tenga la pieza faltante del rompecabezas y sepa de alguna prisión en Lima o tal vez en alguna otra ciudad de Perú que posea cualidades arquitectónicas dignas de un palacio, que tenga lujo y sea ostentosa, y que las personas al mirarla digan: esto no parece una prisión, parece un palacio. Tal vez esa sea la pieza que falta, sea la clave para resolver este pequeño acertijo y este pequeño dilema. Tal vez tengan frente a ustedes el que realmente era el Palacio Nacional de México y lo podamos comparar con este que tenemos frente a nosotros. El que tal vez sea la cárcel o la prisión de Perú. Espero que les haya gustado esta pequeña galleta cultural, Palacios y Prisiones. Les enviamos un abrazo cordial y los invitamos a seguirnos en nuestras próximas galletas culturales. Un abrazo para todos. Adiós.